sobre el hueso temporal. El hueso temporal es un hueso par, como pueden ver. A ambos lados está ubicado el hueso temporal. Uno acá, otro acá. El hueso temporal, como les decía, es un hueso par inferior del cráneo. Contiene lo que es el órgano vestibulococlear. Consta de 3 porciones. Una porción escamosa, que es esta, porción escamosa. Una porción timpánica, acá, que es esta. Eso que ven ahí, ese agujero, acá, es lo que se conoce como el conducto auditivo interno, acá. Y una porción petrosa. En él se distingue una cara exocranial, que es esta que estamos viendo acá. Y en esta cara exocranial se va a dividir en una porción lateral y una porción inferior. Y por dentro, entonces, lo que se conoce como una porción intracraneal. Vamos a hablar, entonces, de lo que es la cara exocranial y la porción lateral. Esta presenta 3 porciones, una posterior, que es esta, que corresponde a lo que se conoce como la apófisis mastoides. Una media que representa lo que es el conducto auditivo externo, perdón, ahorita le dije interno, fue un error, conducto auditivo externo. Y otra anterior que es la escama, eso que vemos acá. La apófisis mastoide, si se fijan, es una apófisis que tiene forma de pirámide. Esta se articula por atrás con lo que es el hueso occipital, acá. Su cara posterior, o sea, la cara posterior de la apófisis mastoide presenta múltiples rugosidades, si se fijan, hechas por las inserciones musculares. En esta cara vamos a encontrar lo que es el foramen mastoide, que es este acá. Eso ahí es el foramen mastoide, por donde van a pasar lo que es la vena emisaria mastoide, que une el seno sigmoide con las venas del sistema yugular. Su cara anterior está separada de lo que es el resto de la porción del temporal por una especie de fisura que se conoce como fisura petroescamosa externa. Luego tenemos lo que es el conducto auditivo externo, conocido bajo las siglas de CAE. ¿Qué sucede? Por encima de este vamos a encontrar lo que se conoce como la espina suprameática, que vienen acá, la espina suprameática. En la porción escamosa, que ocupa todo lo que es la parte anterior de la cara externa, esta presta inserción a lo que es el músculo temporal. Por abajo, luego de esta sale, luego de haber coronado al conducto auditivo externo, ven que hace como si lo coronara acá, esa es la coronita, da lo que se conoce como la apófisis cigomática. Esta apófisis cigomática, el nacimiento de esta muchas veces se confunde con lo que eran los procesos que le decía acá, con la espina suprameática. ¿Qué sucede? La apófisis cigomática se une al hueso cigomático, formando entonces lo que se conoce como la arcada cigomática o arca cigomática. Tenemos que la apófisis cigomática en su parte superior, o sea acá, la porción superior, porción inferior acá. En la porción inferior se va a insertar lo que es el músculo macetero y por arriba la gruesa fascia del temporal, o sea, por abajo el macetero y por arriba la fascia del músculo temporal. En la parte inferior es donde se van a distinguir la mayoría de la estructura, tienen que prestar mucha atención acá. Partiendo desde la porción de la apófisis mastoide, o sea, acá, vamos a comenzar a nombrar las estructuras. Lo primero que tenemos acá es la apófisis mastoide, ¿verdad? Y acá
hay una especie de incisura, esta que están viendo acá, incisura, y acá, que es lo que se conoce como incisura mastoidea. Acá, entonces, por delante, vamos a encontrar, por delante de la apófisis mastoidea, vamos a encontrar otra apófisis, que la vemos acá, que es la apófisis estiloides. Por detrás de esa apófisis estiloide hay un agujero, acá. ¿Lo ven? Esa es la apófisis mastoide, esa es la incisura mastoide. Acá tenemos lo que es la apófisis estiloides y aquí hay un agujero que se conoce como agujero estilomastoide o agujero estiloides, que es por donde va a emerger el nervio facial. Entonces, si se fijan, medial a la apófisis estiloides vamos a encontrar una especie de fosa, que es la fosa yugular. Esta es ocupada por el bulbo superior de la vena yugular interna. Por delante entonces de esa fosa yugular, que es esta, acá, que estoy tapando con mi dedo, y acá, a ambos lados, fosa yugular, por delante vamos a encontrar otro agujerito, que es el que se conoce como agujero o foramen carotídeo. ¿Ven? Acá. Bien, ahí. Entonces, si se fijan, en el medio de la fosa yugular y del foramen carotídeo vamos a encontrar unos orificios pequeñitos, acá, que es el agujero o conductillo timpánico o conducto de Jacobson, acá, por donde va a pasar el nervio de Jacobson. Ahora, si hablamos de lo que es la porción timpánica, que vendría acá, constituye esto lo que es el piso o la pared inferior del tímpano. La porción escamosa entonces, que vendría representada por esta, en ella vamos a encontrar la fosa mandibular o fosa glenoidea, que está a través de ese que se va a articular con el hueso mandibular y está separada por la fisura petrotimpánica o cisura de Gasser. Bien. Si nos vamos ahora a la porción intracraniana, tenemos que se va a dividir en dos porciones. Una porción escamosa, que vendría siendo esa, que representa lo que es la porción vertical del hueso, donde en esta cara vamos a encontrar como impresiones, pequeños surquitos que están marcados por la arteria y corresponde a la arteria meningia media y sus ramas, ¿verdad? Y esto va a corresponder o se va a relacionar con el lóbulo temporal de los hemisferios cerebrales, derecho e izquierdo respectivamente. Y encontramos una porción petrosa. Esta porción petrosa se va a dividir entonces en una parte que es anterior, acá, y una parte posterior. Lo primero que vamos a encontrar acá es el techo del tímpano o la eminencia arcuata, que es una eminencia que tiene como forma casi redondeada, ¿verdad? En la cara posterior vamos a encontrar el conducto auditivo interno, que es este que está acá, ¿lo ven? Conducto auditivo interno, acá lo mismo, conducto auditivo interno. En la unión del tercio medio con el tercio medial, por donde transcurren los nervios facial, el intermedio, el vestíbulo coclear y la arteria laberíntica, y da acceso a lo que se conoce como conducto auditivo interno. Superior al conducto vamos a encontrar la fosa subarcuata, que es esta acá, o sea, acá está conducto auditivo interno, ¿verdad? Y aquí atrás entonces vamos a encontrar una fosita, y esa fosa es lo que corresponde a la fosa subarcuata. En el vértice entonces de la porción petrosa vamos a encontrar lo que es el agujero rascado, o sea,
En la parte interna, ¿verdad? En el vértice de la porción petrosa. En él vamos a observar un orificio interno, acá, que sería el orificio interno del conducto carotidio. Y en el vértice, en la unión del vértice, el esfenoide queda limitado por el foramen o del acerum o agujero rasgado anterior en la base del cráneo. ¿Qué vendría siendo acá?